Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. El mensaje del Evangelio trae cambios para la persona, pero no consiste en una enseñanza teórica de acondicionamiento de la conducta. El mensaje del Evangelio es la vida de Jesús atribuida al hombre y a la mujer por medio de la fe. Soy el pastor Montoya, la paz del Señor con cada uno. El mensaje del Evangelio es la potencia del Espíritu de Dios para transformar la naturaleza pecaminosa del hombre y de la mujer y convertirlo en una nueva criatura conforme a la imagen y semejanza de Jesús. El Evangelio es el mensaje de vida. Es el mensaje proclamado por Jesús, por medio del cual el hombre y la mujer recuperan por medio de la fe la imagen y semejanza con la cual fueron formados en el huerto del Edén, pero que fue perdida por causa del pecado de desobediencia en el huerto del Edén. De allí que, para caminar conforme al mensaje del Evangelio, es imprescindible que caminemos conforme a las enseñanzas de Jesús. En el programa de hoy vamos a estudiar acerca de en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Cómo se desarrolla la vida de fe en Cristo Jesús. Y el fundamento en la palabra que vamos a utilizar para estudiar precisamente este tema se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículos 34 al 38. Leemos versículo 34. Y llamando a la gente con sus discípulos, le dice: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La vida de fe en Cristo Jesús se construye sobre el fundamento de la enseñanza de Cristo Jesús contenida en este relato. En el versículo 34 se nos presenta claramente el protocolo que nosotros debemos de seguir para construir la vida de fe. Porque, como dijimos al principio, el Evangelio transforma la vida de una persona, pero no lo hace a base de una teoría que condiciona la conducta de la persona. El Evangelio transforma la vida de una persona sobre el fundamento de la palabra de Jesús, sobre la operación del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Así que vamos de nuevo al versículo 34 y vamos a estudiar cada una de las palabras de que consta esta instrucción de Cristo Jesús. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, y ponemos atención: cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El protocolo para construir la vida de fe en Cristo Jesús consiste en entender el significado de la instrucción que Jesús está presentando en este versículo. Así es que vamos a ir al detalle de cada una de las expresiones para que entendamos lo que nos corresponde a nosotros hacer para construir la vida de fe en Cristo Jesús. El protocolo comienza con la primera expresión: cualquiera que quisiere venir en pos de mí. Y lo primero que tenemos que decir es: no todos quieren venir en pos de Jesús, pese a que reconocen que Él viene de parte del Padre. No todos quieren venir en pos de Jesús, pese a que
reconocen que Jesús es Dios en carne. La razón del por qué no quieren venir en pos de Jesús es porque no quieren abandonar la vida de placeres que este mundo les presenta. La expresión de Jesús nos está confrontando sobre la necesidad de que tenemos que tomar la decisión de abandonar esta forma normal de vida. No se puede agradar al Señor viviendo según los modelos de vida que el mundo presenta. No se puede construir una vida de fe sobre la base que el mundo presenta como estilo de vida normal. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, tiene que entender que es necesario que abandone los modelos de vida sobre los cuales ha construido su forma de ser. Y esto lo explica claramente Mateo capítulo 7, versículo 14, también enseñanza de Cristo Jesús. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y note, y pocos son los que la hallan. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida de renuncia, es una vida de rechazo, es una vida de despojarse de las formas que el mundo ha establecido como condiciones normales para poder vivir. La vida de fe en Cristo Jesús se fundamenta precisamente en esta decisión que el hombre tiene que tomar, porque de lo contrario no se puede, enseñó el Señor Jesús, no se puede servir a dos señores. No se puede servir al mundo y no se puede servir a Dios a la misma vez. Así es que cualquiera que quisiere venir en pos de mí significa que la salvación no está disponible para todas las personas, pese a que Jesús murió por todos los pecadores. Porque solamente serán salvos aquellos que decidan romper su amistad con el mundo. Y esto es bien importante poderlo entender, porque el Padre no nos va a bendecir a nosotros para que vivamos bajo los estándares que el mundo presenta como forma normal de vida. El Padre no bendecirá para que nosotros nos equiparemos con las formas usuales que viven las gentes que no conocen a Dios. Y esto es necesario entenderlo, precisamente porque, de lo contrario, no podremos alcanzar aquello que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Pasemos a la siguiente frase. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La palabra negar a quiere decir desconocer a alguien. Es rechazar a alguien. Y eso nos lo declara el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 30, el caso cuando el apóstol Pedro negó a Jesús. Leemos, y le dice Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Conocemos muy bien el relato. Negar a Jesús significó, en el caso del apóstol Pedro, desconocerlo completamente. Así que, niéguese a sí mismo quiere decir desconózcase a sí mismo, rechácese a sí mismo, no tenga vínculos consigo mismo, olvídese de sí mismo. Negarse a sí mismo nos está instruyendo sobre la necesidad de que nosotros repudiemos el estilo de vida, la forma de vida, la conducta que adoptamos antes de conocer a Jesús. Negarse a sí mismo significa desconozco quién es esa persona, ese no soy yo. Aquel que mintió, ese no soy yo. Aquel que engañó, ese no soy yo. Aquel que vivió en delitos y pecados, ese no soy yo. Aquel que vivió sin tener noticias de Dios, ese no soy yo. Rechace completamente esa forma de vida. Denúnciela, abomínela.
La vida de fe en Cristo Jesús no se puede vivir de forma religiosa. No se trata de pedir perdón. Se trata de entender que esa forma de vida no le agrada al Señor, por lo tanto rechácela, niéguela completamente. Desconozco esa forma de vida, la desconozco completamente. Negarse a sí mismo es la parte del proceso de construcción de la vida de fe en Cristo Jesús más importante, porque de ello va a depender lo que nosotros realmente lleguemos a ser. No soy lo que fui, soy lo que la palabra de Dios ha establecido para mi vida. Si un día fuimos eso, ya no lo somos. Ahora estamos escondidos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos ahora? Somos real sacerdocio. ¿Quiénes somos? Somos linaje escogido. ¿Quiénes somos? Somos pueblo santo. ¿Quiénes somos? Somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y como tal, ¿dónde estamos? Estamos escondidos en Cristo Jesús. Estamos sentados a la diestra del Dios eterno, todopoderoso, el creador de todas las cosas, por medio de Cristo Jesús. Somos bendecidos espiritualmente en lugares celestiales. Negarse a sí mismo es rechazar completamente, desconocer completamente aquella forma de vida, para que podamos vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Por eso es bien importante que nosotros entendamos esta instrucción de Jesús de negarse a sí mismo, para que esa forma de vida no tenga autoridad más sobre nosotros. Y aquí se nos añade una definición adicional de lo que es negar a. En el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando el apóstol Pedro negó a Jesús, en otras palabras, él se estaba avergonzando de Jesús. No lo conozco. Y conocemos el relato muy bien. Negar a alguien significa avergonzarse de. Por lo tanto, cuando Jesús establece en su instrucción, el que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, nos está haciendo entender que negarse a sí mismo tiene que ver con avergonzarse con lo que fuimos, avergonzarnos de lo que hicimos, avergonzarnos de lo que pensamos, avergonzarnos de lo que dijimos en la pasada manera de vivir. Porque no podemos tener un recuerdo de lo que fuimos, no podemos tener un recuerdo de lo que dijimos, no podemos tener un recuerdo de lo que hicimos, porque es como validar la pasada manera de vivir. Por eso, la instrucción de Jesús es bien importante. Niéguese a sí mismo, lo cual significa renuncie completamente, reproche completamente, rechace completamente, abomine completamente aquella pasada manera de vivir. No la tenga dormida. Deshágase completamente. Porque conocemos, por medio de la palabra, lo que sucedió precisamente con el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Los recuerdos de la vida pasada los hicieron murmurar de la obra de Dios en el desierto. Y el resultado final fue precisamente que por haberse quejado, haber murmurado, perecieron en el desierto. No acontezca con ninguno de nosotros que mantengamos dormida la pasada manera de vivir. Es necesario que podamos entender que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y nuevas criaturas lo que significa es que lo viejo fue destruido completamente. No debe de quedar ningún recuerdo.
No debe de quedar ninguna sensación, no debe de quedar ningún sentimiento, no debe de quedar ninguna experiencia, porque ello se va a constituir en un poco de levadura que va a leudar completamente toda la masa. Y eso es lo que ha sucedido con la vida de muchas personas, hombres, mujeres de fe, que haber mantenido ese recuerdo, esa sensación, esa experiencia de la pasada manera de vivir, reactivó conductas, reactivó pensamientos, reactivó sentimientos. Y se contaminaron y fueron detenidos precisamente por el maligno. Vamos a la siguiente expresión. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz no solamente es el instrumento donde el crucificado muere. La cruz es el instrumento de vergüenza. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. No solamente se pretendía quitarle la vida al condenado a muerte, sino, sobre todo, exponerlo a la vergüenza ante todo el pueblo. Porque la persona que era sentenciada a morir por crucifixión era crucificado completamente desnudo. Así de que la cruz no solamente es el lugar donde el crucificado muere. La cruz es el lugar de la humillación, el lugar de la vergüenza. Cuando Jesús nos instruye sobre tomar su cruz, nos está hablando acerca de la necesidad de que no tomemos nosotros venganza sobre las cosas que otras personas hacen hacia nosotros. Tomar la cruz significa permitir que sea el Señor quien establezca su justicia y Él tome venganza sobre aquellos que nos agreden. Esto es parte de la enseñanza de Cristo Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 40 al 42 leemos: y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La enseñanza es una instrucción de cómo debemos de vivir la vida de fe en Cristo Jesús. No establezcas por tus propios medios la forma de reivindicarte ante los demás. La enseñanza es: deja que el Señor establezca su justicia y Él establezca la venganza sobre aquellos que te hieren, sobre aquellos que te persiguen, sobre aquellos que te injurian, sobre aquellos que te blasfeman, sobre aquellos que te ofenden. Deja que sea el Señor quien establezca la forma de cómo reivindicarte ante todos aquellos que te han acechado. En Romanos capítulo 12, en el versículo 21, el apóstol Pablo lo describe mucho más claramente y dice: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Tomar la cruz es entonces la disponibilidad de esperar en Dios, que sea Él quien establezca los procedimientos de justicia, de reivindicarnos ante todos aquellos ante quienes hemos sido humillados y avergonzados. Pasemos a la otra expresión. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame significa acompáñeme. Significa sea mi discípulo. Sígame significa aprenda de mí. Sígame significa camine por donde yo caminé. Y esta es quizás la parte más difícil en el proceso de construcción de la vida de fe en Cristo Jesús. Porque no todos estamos dispuestos a aprender. Porque no todos estamos dispuestos a ser enseñados.
porque no todos estamos dispuestos a permitir que otros nos den instrucciones sobre de cómo debemos nosotros vivir. Sígame significa la disposición de sometimiento al señorío de Cristo Jesús. En Lucas, en el capítulo 6, el versículo 46, Jesús enseñándole a sus discípulos, aquellos que le seguían, les hizo una pregunta y le dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Sígame nos está hablando precisamente sobre la disposición de hacer lo que Él nos dice que debemos de hacer. Sígame nos está enseñando a nosotros a no intervenir con nuestras propias ideas acerca de cómo se debe de vivir la vida de fe en Cristo Jesús. Sígame es la exhortación para que entendamos que ya el camino está trazado y que nos corresponde a nosotros caminar siguiendo las huellas que Jesús nos ha trazado para que nosotros caminemos por ella. Así que tenemos entonces ya el entendimiento de lo que significa: cualquiera, pues, que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El protocolo ya está trazado. Nos corresponde a nosotros seguir este protocolo. La instrucción está dada. No podemos nosotros ni añadir ni quitar. No nos corresponde a nosotros innovar lo que ya el Señor ha establecido para que nosotros caminemos precisamente por medio de esa instrucción. Lo que corresponde en cuanto a la vida de fe en Cristo Jesús es que nos sujetemos a la palabra, que cumplamos la palabra, que sigamos en pos de lo que el Señor ha establecido como el camino que nosotros debemos de seguir. Volvamos al texto de Marcos capítulo 8 y vamos a leer versículo 35 para que tengamos la instrucción completa. Versículo 35: porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá. La vida de fe en Cristo Jesús consiste en ajustarnos a la instrucción que el Señor ha entregado. No podemos añadir ni quitar. Es justamente hacer lo que Él ha establecido. Cualquiera que quisiera salvar su vida por sus propios medios, por su propio esfuerzo, por su propia interpretación, por su propio entendimiento acerca de la palabra, lo que va a producir es que al final la perderá su vida. Pero el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y esto lo que significa, y lo enfatizamos, es sujetarnos a lo que ya el Señor ha establecido como protocolo de vida, a lo que ya el Señor ha establecido como la instrucción que nosotros debemos de seguir. En el libro de Apocalipsis está escrito claramente que cualquiera que quitare o añadiere a esta palabra, porque es una palabra profética, así el Señor quitará su nombre del libro de la vida. Y es exactamente lo mismo que el Señor está advirtiendo. Cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. No podemos nosotros interpretar, no podemos nosotros hacer lo que mejor nos parece o cómo debería de hacerse. No nos corresponde a nosotros, porque ya la instrucción está dada. No nos arriesguemos, no expongamos nuestras vidas a perderlas
por querer hacer lo que nosotros queremos. Es sujetarnos al señorío de Cristo Jesús. Nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús y por lo tanto nos corresponde a nosotros sujetarnos a su señorío y caminar conforme a la enseñanza, conforme a la instrucción que ya el Señor ha entregado. Es necesario recordar Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No nos engañemos. No podemos nosotros establecer nuestro propio criterio con respecto a la obra del Espíritu de Dios, porque estaríamos entonces exponiéndonos a perder nuestra vida, a perder nuestra participación dentro del reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 22, versículo 23 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y el Señor establece por su palabra contundentemente, apartaos de mí, obradores de maldad. Pese a que estos hombres presentan las señales de la conversión, sin embargo, el Señor los declara obradores de maldad, porque quisieron caminar conforme a su entendimiento, conforme a su interpretación, pero no conforme a la instrucción que el Señor ha entregado sobre cómo se desarrolla la vida de fe en Cristo Jesús. Versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El apóstol Santiago escribe en su epístola, capítulo 4, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa, porque ya la obra de reconciliación fue establecida en la cruz del Calvario. El hombre no puede hacer absolutamente nada, por muy buena intención que tenga, por muy buen deseo que tenga, pero no puede hacer absolutamente nada para libertar, para salvar su vida, sino solamente a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la contundencia de esta palabra es para que nosotros entendamos lo importante que es caminar conforme al señorío de Cristo Jesús, caminar conforme a la instrucción que ha sido entregada para que nosotros podamos construir, desarrollar la vida de fe en Cristo Jesús. Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La decisión es nuestra. No es responsabilidad de Dios, porque ya Dios nos dio su instrucción. Es responsabilidad de nosotros, de aquí en adelante, de ajustarnos a lo que la palabra del Señor ha establecido. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.